Muy buenos días. Antes de iniciar mi conferencia, agradezco al comité organizador del 25º Congreso Internacional de Neuroradiología su gentil invitación a participar en tan magno evento. Indudablemente que la tecnología al servicio de la medicina ha permitido cambios dramáticos en detección, diagnóstico, tratamiento de muchas enfermedades. En sistema nervioso, la región celar, que si bien es cierto, es de pequeño tamaño, localizada en el piso medio, contiene una de las glándulas más importantes. André Vesalius la describe desde 1543. Imagínense ustedes la importancia que se le ha dado a esta región. La resonancia magnética nos ha permitido la detección rápida y exquisita de esta región. Vean ustedes lo que era siglo XX antes de los años 70, cuando no contábamos con estudios de imagen de resonancia magnética, en donde indirectamente podíamos evaluar áreas de destrucción o ensanchamiento del piso celar y otros datos radiológicos como estas impresiones digitales que nos permitían evaluar o sospechar de una tumoración de gran tamaño que secundariamente ocasionaba un cuadro de hipertensión intracraneal. Vean ustedes con qué facilidad y en forma anatómica exquisita vemos una lesión tumoral en esta región. Es importante nosotros poder definir o caracterizar una lesión. ¿Qué características tiene el aspecto anatómico normal de esa región? En este caso tenemos que la región celar no solo implica la glándula hipofisiaria, sino también el piso, el seno esfenoidal, la característica de si es de tipo precelar, si está antes de la mitad de la glándula hipofisiaria, celar que abarca en su totalidad la glándula, o de tipo conchal, cuando tenemos ausencia de la neumatización. Esto es importante para que el neurocirujano, si decide abordar un adenoma, por ejemplo, defina qué características tiene ese abordaje. También tenemos que el contenido de esta región no solo es en sí la glándula hipofisiaria, ella implica la parte anterior o lo que es la adenohipófisis, la parte posterior, neurohipófisis, cada una de ellas con sus partes, la adenohipófisis con la pars distalis, intermedia y tuberalis, y la neurohipófisis con la pars nerviosa y el infundíbulo. También tenemos otras características que evaluamos en proyección coronal, como ser ya dijimos, el infundíbulo, el quiasma óptico, la región, la cisterna supracelar y los senos cavernosos, con su contenido del 3, 4, 6 y quinto rama 1 y 2 del pares craneales. Aquí tenemos entonces que no solo estamos evaluando la glándula hipofisiaria, sino las regiones laterales, que son los senos cavernosos, con el contenido que incluye las meninges, y ello es importante también el trayecto de las estructuras vasculares, en este caso de las arterias carótidas internas, que es de importancia que lo describamos en nuestra descripción. Este es un ejemplo de lo importante que es la descripción de las estructuras, no solo dentro de la región celular, sino lateral o adyacentes. Y como ya lo comentamos, ¿verdad? La resonancia magnética es el método de elección hoy en día para la evaluación de la glándula hipofisiaria, de la región celular como tal y de las estructuras adyacentes, es decir, de la región paracelar. Y el protocolo habitualmente, recuerden ustedes que como es una región pequeña, implica un field of view de gran tamaño, de mayor tamaño que un cerebro, una
secuencias con cortes más finos en diferentes proyecciones. En proyección sagital, en proyección coronal, esto sin gadolinio, y también en las secuencias T2, proyección sagital, proyección coronal, y las secuencias con gadolinio en la proyección sagital coronal y las secuencias dinámicas, que también son importantes. Al final podemos evaluar en forma general lo que son las estructuras intracraneales mediante secuencia FLAIR y T1 con gadolinio. De esa manera, pues nos damos una idea general de otras estructuras que pueden estar comprometidas en pacientes con alteraciones de la región celular. Tenemos que los cambios en la glándula hipofisiaria se dan a través del tiempo. Durante la infancia, es decir, el recién nacido tiene una glándula convexa y es de señal hiperintensa en relación al tallo cerebral. Ya cuando es un niño de mayor edad, tenemos que ya definido, ¿verdad?, la neurohipófisis, la adenohipófisis, y generalmente la altura no es más allá de 2 a 6 milímetros con una superficie plana. Cuando ya eso, durante la pubertad, tenemos que en las pacientes, en las niñas, el tamaño de la glándula incluso puede llegar hasta 10 y pueden eventualmente exceder los límites de la silla turca. Esto está marcado por esa convexidad en su superficie superior. Este es un ejemplo de una glándula de una paciente femenina de 15 años. También tenemos que recordar y diferenciar de lo que es la hiperplasia de la glándula hipofisiaria, que es el aumento de tamaño en relación a una proliferación celular bajo un estímulo bien definido, que cesa una vez que se retira el estímulo. Esta presenta un aumento difuso de la glándula que puede superar a los 10 hasta 15 milímetros y con un borde superior convexo. Esa es una característica. Y es importante que cuando se aplica gadolinio, esta glándula refuerza en forma importante y homogénea, lo cual es definido o caracterizado en nuestra descripción, pero nos ayudará mucho también la información clínica, porque en muchas ocasiones puede probablemente no poder diferenciar entre lo que es una hiperplasia de un adenoma. Es por ello que se convierte en importancia la parte clínica y también la parte laboratorial. También es importante, de acuerdo al tamaño de la glándula, que recordemos, ¿verdad?, los tamaños, porque si tenemos un niño con un déficit de hormona del crecimiento, con una glándula de pequeño tamaño a los 10 años, que ya debería tener una glándula arriba de 5, en este caso ya sospechamos de una hipoplasia hipofisiaria. Bien, ¿qué debemos hacer para caracterizar una lesión celular? Muy importante es definir el epicentro de la lesión. ¿Qué significa ello? Es definir de dónde o cuál es el origen de la lesión que estamos visualizando. Eso es lo primero. Es decir, si es celular, si es paracelular, si es supracelular, intracelular o infracelular. Segundo, en base a la localización vamos a analizar señal, si es de contenido sólido quístico, si tiene o no calcificaciones o si tiene fenómenos de vacío de flujo. Es importante, como les comenté, de dónde se origina. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Es un macroadenoma. Si ustedes se fijan, la tumoración que estamos evaluando viene del interior de la silla turca y se extiende y abraza el seno cavernoso, y por lo tanto la carótida está envuelta dentro de esa tumoración. Esto es diferente a lo que es esta otra lesión, que depende o se origina en el seno cavernoso,
se extiende paracelar y hacia el lóbulo temporal, al cual comprime, y además comprime o desplaza la arteria carótida interna. En este caso, no es una lesión que depende de la región intracelular, sino más bien paracelular. En este caso correspondió a un schwannoma. O bien tenemos también otro tipo de pacientes que se acompañan de cuadros clínicos que nos orientan a cierto tipo de tumoraciones. En este caso es una lesión supracelular, ya no está dependiendo de la glándula, por lo cual el contenido es diferente y al evaluar al paciente en relación con los antecedentes clínicos, se relaciona con histiocytosis, en el cual post-tratamiento reduce ostensiblemente su tamaño y en este caso se confirma posterior al tratamiento. Los amartomas, pues estos realmente no son lesiones tumorales. Si ustedes se fijan en este caso, estamos viendo una lesión que está localizada entre el tallo hipofisiario y el cuerpo mamilar. En este caso se convierte el amartoma en una lesión no neoplásica, realmente es una malformación congénita. En este caso, la paciente presentó pubertad precoz, alteración de la conducta y crisis gelástica. Y generalmente son de pequeño tamaño, en este caso un amartoma. Y muy importante, como habíamos dicho, no solo la localización, sino también qué características o contenido tiene esa tumoración. En este caso tenemos una lesión supracelular, es decir, está comprimiendo la glándula, pero no depende de la glándula. Y es importante cuando ustedes evalúen una lesión que simula estar dentro de la silla, en realidad debemos de evaluar si está separada de la glándula o dependiendo de la glándula hipofisiaria. En este caso, es una lesión que está por encima y vean ustedes una leve interfase entre lo que es la compresión de la glándula y en sí la tumoración que muestra componente cálcico periférico y lo cual implica la presencia de una lesión tumoral, en este caso un craneofaringioma. Esta es otra lesión, craneofaringioma con hipointensidades en el interior heterogénea que está descrita supracelular y superior o posterior o por arriba de lo que es la región celular. Y recordemos que esa es una masa supracelular muy frecuente en niños, pero también es una lesión en pacientes mayores. Tenemos que estos son habitualmente quísticos o sólidos y en otras veces son mixtos. Y recordemos que es un diagnóstico diferencial como una de las lesiones supracelulares más frecuentes. También tenemos eventualmente casos raros dentro de la región celular. En este caso vemos una lesión ocupativa cuya señal es igual al líquido cefalorraquídeo sin otro hallazgo asociado en el cual posterior al procedimiento correspondió a un quiste aracnoideo. En términos generales, cuando vemos una lesión en la región celular, debemos definir, 1, localización. 2, ¿es un proceso neoplásico? ¿Es un proceso congénito, traumático, vascular? En base a ello, podemos decir que dentro de las lesiones congénitas, las que más frecuentemente se observan son el quiste de la bolsa de Raquel, la neurohipófisis ectópica y en raros casos el disrafismo hipofisiario o el quiste de la parte intermedia. Tenemos aquí el quiste de Raquel, que es el quiste benigno endodérmico que con mayor frecuencia vemos limitado en la región celular a un 40%. Digamos, el aspecto típico entre ambos lóbulos anteriores o entre ambos lóbulos de la adenohipófisis y pars intermedia. Generalmente es la señal, de la lesión dependerá de su contenido. Asimismo, si aplicamos gadolinium, generalmente el reforzamiento va a ser únicamente hacia la periferia. Este es un caso
interesante. Recién lo tuvimos y en este caso tenemos un niño que se presenta con alteración de la hormona del crecimiento y vean ustedes el estudio de resonancia magnética con una hipoplasia de la glándula y una hiperintensidad de la neurohipófisis en otra localización que no es la habitual. En este caso, entre la pars intermedia y el tuber. En este caso se trata de una neurohipófisis que clínicamente está asociada a afectación de la hormona del crecimiento. Esta es una proyección coronal, secuencia T1, en donde vemos claramente la señal de la neurohipófisis en localización inusual. Asimismo, este es otro caso interesante porque también no es habitual, pero en este caso tenemos un germinoma en la línea media. Recuerden que lo habitual es una tumoración de la pineal, pero en este caso también se acompaña de tumoración en la región celar, en un caso de germinoma. Alteraciones vasculares, pues tenemos las fístulas carótido-cavernosas postraumáticas, que habitualmente se acompaña de síntomas y signos oculares. Tenemos las malformaciones intracelares y lo que más frecuentemente observamos son los aneurismas gigantes. En este caso, el diagnóstico es básicamente de resonancia magnética, recordando que el hecho de que haya flujo dentro de la lesión sugiere, y esta señal hipointensa en T2 sugiere la etiología vascular, que se confirma con una angioresonancia. En el caso de CIA turca vacía, tenemos ahí que esto representa realmente la visualización de la región celar parcialmente llena de líquido cefalorraquídeo y con dificultad para identificar el tejido normal. La ausencia completa del contenido hipofisiario es rara. De hecho, la CIA turca vacía no implica que haya ausencia de tejido hipofisiario. No, es realmente el tejido hipofisiario escaso o un esbozo que está adosado al piso celar y en el cual el contenido de la región de la CIA turca es líquido cefalorraquídeo. Realmente es una invaginación de la cisterna supracelar. En algunos casos es un diafragma celar incompleto y por lo cual existe herniación del líquido cefalorraquídeo que comprime a la glándula en sentido inferior. Lo vemos también, puede ser de dos tipos, puede ser primario o secundario. Lo más frecuente es que lo veamos en pacientes posoperados o post-tratamiento de adenomas. Y lo que vemos es siempre el punto importante es que el tallo hipofisiario cae hasta el piso en contacto con el tejido hipofisiario. Ese es el dato importante que debemos de reconocer. Ya hablamos también de algunos procesos neoplásicos. En términos generales, el adenoma de hipófisis es lo que habitualmente y con más frecuencia vemos en esta región. Pero también podemos tener metástasis de pulmón y de mama, infiltración leucémica, craneofaringioma, meningiomas que se confunden con adenomas, ya vamos a ver cuál es la diferencia, epidermoides y también histiocytosis que pueden ser de localización supracelular. El adenoma de hipófisis, de acuerdo a su tamaño, consideramos el picoadenoma menor a 4.5 milímetros, el microadenoma menor a 10 y el macroadenoma que tiene muchas caras, pero que habitualmente lo observamos como un aspecto de snowman o muñeco de nieve. Los picoadenomas pueden o no ser funcionales. En algunos casos, estos pueden reforzar
más que el resto de la glándula y ser funcionales en la mayoría de los casos. Pero también tenemos macroadenomas de gran tamaño que son no funcionales, es decir, que el tamaño de la lesión no implica la gravedad de la alteración laboratorial. Aquí tenemos dos ejemplos. Este es un microadenoma en el cual se observa tras la inyección del gadolíneo el defecto de llenado, y este es un macroadenoma, el aspecto típico del cual hemos hablado. El picoadenoma, tal como se los mencioné, es una lesión de muy pequeño tamaño, puede ser hipointensa o como en T1, hipointensa en T2, lo cual puede denotar cierto componente hemorrágico en el interior, y al aplicar gadolíneo puede evidenciarse como un defecto de llenado, pero también puede ser un llenado de mayor intensidad que el resto de la glándula. Y aquí tenemos un picoadenoma, un paciente con alteración clara de la prolactina arriba de 100 y una glándula de tamaño normal con un pequeño, con una pequeña hiperintensidad en T2 que aumenta su señal al aplicar gadolíneo y tras las secuencias dinámicas. Es decir, a través del tiempo se lava la glándula y se deja ver ese picoadenoma. Y los microadenomas, que son relativamente frecuentes, quizá más que los picoadenomas y que los macro, en las cuales se denotan con señal hiperintensa en T2 y con defecto de llenado que pueden eventualmente desplazar el tallo hipoficiario. El macroadenoma, el típico, la imagen de Snowman, habitualmente son isointensos en T1 y pueden o no reforzar en forma homogénea o heterogénea. Y recordemos que debemos de caracterizar y definir en nuestra interpretación si hay o no extensión paracelar, como en este caso, o si hay extensión supracelar hasta el estar en contacto con el tercer ventrículo, al cual puede incluso extenderse. Este es otro ejemplo de una lesión de un macroadenoma que se extiende y comprime y desplaza el quiasma óptico. Vean ustedes que al aplicar gadolíneo se puede definir como una lesión que refuerza en forma homogénea, que desplaza y comprime, pero también tenemos lesiones que son hiperintensas. En T1, en este caso, la paciente llegó grave, lastimosamente falleció en un caso de una apoplejia pituitaria en periodo agudo. Y vean ustedes la tumoración con sangre en su interior. Esta es una apoplejia que también llega con áreas de heterogenicidad en el interior hipointensas en un periodo agudo. Y vean ustedes la señal de esta lesión sugiere fuertemente esta etiología, y esto es una emergencia cuando el paciente llega con trastornos severos, no solo hormonales, sino también de conducta. Este es un caso interesante que tuvimos recién. Es una paciente femenina que llega con niveles muy altos de prolactina y también con alteración de la hormona del crecimiento y acromegalia. El estudio de resonancia mostró lesión intra e infracelular con una cierta diferencia en su señal, pero que era una sola lesión de un paciente que posterior al procedimiento quirúrgico correspondió a un adenoma de hipófisis. Como ven, los estudios de resonancia son necesarios para el diagnóstico y seguimiento del paciente. La correlación clínica laboratorial se convierte en importante en estos casos porque nos ayuda al diagnóstico diferencial. Recordemos, laboratorio depende de dónde está localizada la lesión y qué características o historia clínica tiene ese paciente, además de la edad, que es muy importante en los casos de patología celular. Y obviamente tenemos que tener el conocimiento anatómico y el comportamiento de la lesión en las diferentes secuencias que nos va a permitir
llegar al diagnóstico. Y es importante, ¿verdad?, descartar lesión vascular, que en este caso sería fatal si se abordara quirúrgicamente. Y finalmente vamos a presentar 3 pacientes. Esta es una paciente femenina de 40 años con alteraciones visuales, cefalea y galactorrea. El estudio demostró una lesión intra y supracelular que por sus características de señal y su intensidad T1 con reforzamiento homogéneo, pues correspondió a un adenoma de hipófisis. Tenemos este otro paciente, 48 años, femenina, cefalea y alteraciones visuales, no amenorrea ni galactorrea y la prolactina normal. La secuencia T1 con gadolinio mostró una lesión intra y supracelular heterogénea en las 2 secuencias, con fenómeno de turbulencia, lo cual correspondió a un aneurisma gigante de la arteria carótida interna. Y vean ustedes este otro paciente, femenina de 54 años con alteraciones de la visión, cefalea, y vean ustedes una lesión supracelular que se extiende anterior, es decir, a lo largo del plano esfenoidal, con una pequeña área de endostosis. Vean ustedes cómo se extiende con aspecto de pera, no precisamente de Snowman. Y la aplicación de gadolinio demostró una lesión y su intensa en T1 que refuerza intensamente el aplicar gadolinio y que se extiende sobre el plano esfenoidal que correspondió a un meningioma. Como vemos entonces, la patología celular que se enfoca en una pequeña región de la cavidad intracraneal tiene repercusiones clínicas importantes, de ahí que para nosotros los radiólogos es de suma importancia describir la lesión, caracterizarla, para que finalmente podamos concluir con un diagnóstico. Finalizo mi conferencia recordándoles que la neuroradiología implica el estudio permanente del sistema nervioso. Recordemos que nuestra práctica profesional no solo está limitada a hacer una conclusión, sino a describir la lesión, caracterizarla y finalmente poder concluir de ella. Muchas gracias.